Muy buenos días. Muchísimas gracias por acompañarnos aquí. Lo primero que les quiero decir es que yo en verdad soy la persona de la foto. Ha pasado mucho desde que me tomé la foto, pero quiero darles las gracias por estar acompañándonos en esta cuarta edición del SUWET Fest, donde estaremos hablando sobre cómo dominar la realidad en pleno 2021, un año luego de que inició esta pandemia. Ya tenemos 2 años de pandemia y que ha obligado a las empresas a poder reinventarse, a las organizaciones plantear y cambiar la manera de hacer las cosas, pues el business as usual, esa manera de trabajar ya no es la misma. Y hoy estaremos conversando sobre prosperidad en la era digital. Miren, y lo primero que les quiero decir es que esto no se trata de mente de tiburón, de yo produzco mientras tú duermes, nivel andamantium, no, nada de esto. Se trata de que, y quiero ya de entrada dejar una premisa, y es que si tú quieres que tu organización sea próspera en los próximos años, necesitas una transformación digital. Esto ya no se trata de que es una moda, ya no se trata de que es una posibilidad, es una obligación hoy en día que tu organización necesita una transformación digital para poder conectarse con la abundancia, para poder ser próspera en los próximos años. Y aunque esto, desde el año pasado hemos visto las evidencias y lo hemos tenido bastante claro, la realidad es que no es tan práctico o no se realiza tal cual como esperaríamos. Fíjense que en el año 2020, cuando inició la pandemia, Boston Consulting Group, una de las firmas consultoras más importantes del mundo, hizo una investigación entrevistando a ejecutivos de las grandes corporaciones a nivel mundial. Y fíjense algo que ustedes podrán ver en pantalla, el 75% de los ejecutivos de estas empresas, en efecto, dijeron que la transformación digital ha aumentado su necesidad a causa de la misma pandemia. Fíjense, 75%, casi 8 de cada 10, ¿no? Porque no puede ser 7 y un brazo, ¿no? 8 de cada 10 ejecutivos dijo que, en efecto, la transformación digital es una necesidad a causa de la pandemia. El 80% también dijo que la transformación digital es una necesidad estratégica de mi organización. O sea, ya no se trata de que, la pandemia me demostró. Ahora es una necesidad en mi organización que inicie un proceso de transformación digital. Sin embargo, en la esfera del frente, nos damos cuenta que solamente el 29% de los ejecutivos dicen que su organización es líder en la transformación digital. ¿Cómo es que pasamos de una necesidad estratégica, pero solamente un 29% es que dice, mi organización lidera esto? Y más allá, solamente el 30% de las transformaciones cumplen el objetivo. Bastante interesante, ¿no? Nos dimos cuenta que es necesario. La pandemia nos trajo y nos dijo, oye, necesitamos cambiar la manera de hacer las cosas. No obstante, estas transformaciones no llegan a su objetivo. Y fíjense que Salim Ismail, autor de Organizaciones Exponenciales y uno de los pertenecientes a Singularity University, dice que si no estás transformando tu industria, alguien más lo hará. ¡Wow! Tu destino, dice él, es ser transformador o víctima de un transformador. No hay término medio. En las escuelas de administración y contaduría y economía nos enseñan, a sortear cuando hay, y todo empresario puede entender esto, nos enseñan, qué podemos hacer cuando hay cambios en la cantidad demandada, ¿no? Ayer me vendía 100 productos, hoy vendo 80 productos, mañana vendo 70 y empezamos a ejecutar. ¿Qué podemos hacer para evitar que caiga la cantidad demandada? Pero frente a un cambio a la demanda, cuando te sacan del mercado, cuando ya tu producto es irrelevante, ahí empezamos a preocuparnos, porque los números no nos dan. Y aquí se trata entonces, según lo que dice Salim Ismail, de que no se trata si te transformas o no te transformas digitalmente, sino la velocidad con que puedas hacer esa transformación digital. Pero más allá de decir, Luis, que mi organización en efecto tiene redes sociales, antes lo hacíamos analógicamente y ahora lo hacemos con Word o con Drive en la nube, utilizamos Dropbox, no. La transformación digital no se trata única y exclusivamente de estas tecnologías. La transformación digital implica un cambio en la mentalidad. Es un tema de mindset, es un tema también de actitud, es un tema también de aptitudes. Ahora bien, quiero ilustrar este sencilla pensamiento con una pequeña historia. Peter Diamandis, fundador de la Singularity University, cuenta en su libro sobre la abundancia
que en una oportunidad un artesano se le acercó al emperador de Roma, Tiberio. Y se le acercó con un objeto bastante raro y peculiar. Era un plato hecho de un material, un metal nunca antes visto. Era mucho más brillante que la plata, pero más maleable que la misma plata. Y este artesano le dice a Tiberio, mira, emperador, aprendí a hacer este plato del barro, de la arcilla. Y solamente yo y los dioses saben cómo poder elaborarlo. Tiberio, que era conocido no por su generosidad, por su amabilidad, más bien era un general guerrero, un hombre bastante tosco, y también un buen y habilidoso manejador de las finanzas, reconoció el peligro que había para su tesoro basado en oro y plata a causa de la aparición de un nuevo metal. ¿Y cuál fue la decisión? Decapitar a este artesano y destruir todo su taller. ¿Y saben cuál es este metal? ¿Se imaginan cuál es? El aluminio. Y parecerá curioso, ¿no? ¿Cómo que el aluminio? Pero si hoy en día el aluminio vale tan poco y en todas partes hay aluminio. Y lo curioso de esta historia es que en efecto el aluminio es el tercer metal o el tercer elemento más común en la faz de la Tierra, solo por debajo del oxígeno y del silicio. Pero ¿qué ocurre? ¿Por qué pasó esto? ¿Por qué Tiberio hace esto? Y aquí hay un aspecto fundamental, y es que se trata de la escasez. La economía dice que el problema económico se trata de la administración de los recursos escasos frente a necesidades ilimitadas. Al ser una cosa, un objeto mucho más raro y escaso, lo hace mucho más valioso, y lo que es más común pierde su valor. Y Tiberio reconocía esto. Pero ¿qué ocurrió? Y aquí es algo que quiero para dar el punto de la historia, si todavía no me has acompañado en esto. ¿Qué ocurrió? Y es que del aluminio, desde ese momento de la historia de Tiberio, casi 20 años, 40 años después de Cristo, tuvieron que pasar casi 1800 años para que volvamos a conocer el aluminio como hoy lo conocemos. ¿Y por qué el aluminio es tan común? Justamente por una innovación tecnológica. Justamente por un proceso donde aplicaron tecnología. En el año 1884 aproximadamente, no tengo la fecha muy exacta, a través de una innovación llamada la electrólisis se pudo separar el aluminio de la bauxita y poder masificar el uso del mismo aluminio. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Y esto es algo que es importante que entendamos, ¿no? Que la escasez es un tema contextual. Y Peter Diamandis, reflexionando sobre esta historia, nos dice que cuando vemos a través del lente o de la óptica de las tecnologías, los recursos son realmente escasos. No son los recursos que parecieran escasos realmente son inaccesibles. Y es que la tecnología tiene un componente fundamental en cuanto a la posibilidad de poder masificar el uso de las cosas. Fíjense cómo la tecnología, aquí lo podemos ver básicamente, que la tecnología nos ayuda a poder generar una visión de abundancia y no un enfoque donde los recursos son limitados y escasos. Aquí vemos, la tecnología nos permite poder conectarlo y poder desarrollar. Y cuando hablamos de abundancia, no se trata única y exclusivamente de, tener una vida de ricos, no. Se trata de la abundancia de una vida de múltiples posibilidades, de poder tener más recursos, en efecto, pero también poder tener nuevos clientes, nuevos mercados, nuevos procesos. Y eso es lo fundamental que tiene la tecnología. La tecnología siempre ha estado presente en la vida del ser humano. Cuando el hombre dejó de ser nómada y pasó a ser sedentario porque domesticó las especies, fue porque creó tecnología. Y la tecnología permite conectarnos con muchas más cosas. Y un ejemplo básico lo tenemos con la cámara fotográfica. Anteriormente necesitábamos un rollo, ir al estudio, el líquido. Entonces, nada más tengo 30 fotos para poder tomar. No, por favor, no te muevas porque se pierde una foto. ¡Wow! Entonces tengo que volver a tomar la foto. En cambio, con la aparición de la cámara digital, las posibilidades son infinitas de tomar fotografía. Y cada día los costos son menores. A tal punto de que todos nosotros tenemos un teléfono cuya cámara tiene 40, 60 megapíxeles y puede tomar mejores fotos que aún que las mismas cámaras digitales. Y ese es el verdadero poder que tiene la tecnología y la transformación digital.
nos permite poder conectarnos con muchas posibilidades de poder hacer cosas. Y si tu empresa hoy en día, en pleno 2021, quiere conectarse con ese futuro próspero y abundante, sí o sí necesita la tecnología dentro del core del negocio. Y fíjense algo, ¿no? Esta es una estadística bastante interesante. ¿Cuánto le tardó a cada una de estas innovaciones, invenciones, alcanzar las 100 millones de personas? El teléfono fijo le costó 75 años. El celular, 16 años. El internet, 7 años. iTunes, 6 años. Facebook, 4. WhatsApp, 3. Instagram, 2. Candy Crush, le tardó 1 año y 3 meses. Pero Pokémon Go tardó solamente 25 años para alcanzar 100 millones de personas. ¿Cuánto tardamos nosotros en alcanzar 100 millones de personas? ¿Cuántos de nosotros podemos decir que no tenemos en efecto 100 millones de clientes? ¿Cuánto podemos venderles a 100 millones de clientes en un solo día? Y esto no se trata de que ellos son magos y hacen algo que nosotros no hagamos, no. Se trata justamente de que utilizan la tecnología y la innovación como un pilar fundamental de sus organizaciones. Y cuando creemos que, porque la gente puede decir, bueno, no, pero es que eso es una moda, una tendencia. Fíjense algo, Paul Krugman, por cierto, Premio Nobel de la Economía, en el año 98, dijo esta lapidaria frase, que hacia el 2025 quedará claro que el impacto del Internet en la economía no va a ser mayor que el de las máquinas de fax. Y ustedes me dirán si eso es así o no. Miren, y hay otro punto aquí que ya para ir a la siguiente parte de esta conferencia, y es que la gente te puede decir también, ¿no? Y es válido, Luis, ¿cómo me vas a hablar? Está bien. ¿Cómo me vas a hablar de tecnología? ¿Cómo me vas a hablar de innovación en un país con la crisis migratoria más grande de la historia de la humanidad? ¿Cómo me vas a hablar de innovación cuando hay niños que sufren desnutrición, cuando los servicios públicos no funcionan, se nos va la luz, el aseo no pasa, el agua llega color Nestí? Oye, Luis, aquí no se puede hablar de esto. Mire, y es que precisamente la respuesta es que la tecnología tiene la capacidad de poder resolver cada una de esas deficiencias. Aplicada y utilizada de la manera correcta puede resolver cada uno de esos problemas. Y quiero compartirles un enfoque que aún estando y que se aplica perfectamente en Venezuela, puede demostrarnos que la tecnología tiene esa capacidad para resolver esos problemas. Y se llama el leapfrogging. ¿Han escuchado alguna vez del leapfrogging? El leapfrogging, como vemos, tiene que ver mucho la combinación del frog, leap, de saltar. Su significado es un salto hacia adelante. Este salto hacia adelante implica saltar estructuras económicas establecidas, saltar también etapas, saltar tecnologías que al día de hoy son ineficientes y contaminantes y no pueden resolver los problemas realmente como se esperaría. Es un enfoque que se adapta a los países, a las sociedades, pero también a las empresas. ¿Y qué implica este salto adelante? Es que implica realizar un salto exponencial, de pasar etapas, el paso por paso de manera lineal y poder hacer un salto para poder ser competitivo hoy en día en el mercado. Por ejemplo, un ejemplo de leapfrogging lo podemos ver en los países africanos. La estadística nos dice que en el año 2000 la penetración de la telefonía fija en los países africanos de la encuesta no alcanzaba, por cada 100 personas, no alcanzaba 3 personas aproximadamente. En el año 2017 la cifra también de telefonía fija no subió lo suficiente como para marcar una brecha interesante. En cambio, con la telefonía móvil, en el año 2000 no alcanzaba 3 por cada 100 habitantes. Pero 17 años después y frente a la telefonía fija, miren, se tiene incluso más teléfonos que habitantes en cada uno de estos países africanos. Y son países subdesarrollados y en vías de desarrollo, que adoptaron la telefonía fija. Y fíjense, y no en vano, Venezuela hace mucho tiempo también tuvo más teléfonos que personas. Había más teléfonos per cápita en toda Latinoamérica. Y no teníamos que pensar, bueno, no, pero es que hay que poner el tendido, la cuestión para el teléfono fija, hay que poner, no. El leapfrogging implica eso, hacer esos saltos, un salto exponencial, y hoy vamos a estar hablando sobre la exponencialidad.
¿Y qué quiere decir esto? Bueno, mira, yo puedo hacer 30 pasos, voy hasta allá y hago 30 pasos de manera lineal, uno atrás de otro, y quizás salga del auditorio y pueda que me regrese. Pero si yo hago saltos, 30 saltos de manera exponencial, 1, 2, 4, 8, 16, 32, llegaré a donde jamás me haya imaginado. Puedo inclusive darle la vuelta al mundo haciendo saltos exponenciales. Y esto es lo que la tecnología nos permite. Un ejemplo para que seguir demostrando cómo este enfoque puede ayudarnos es Sama, una organización que ofrece la posibilidad de hacer trabajos digitales en países subdesarrollados para poder combatir la pobreza. ¿Cuál es la única condición de las personas que trabajan? Bueno, no necesitas tener conocimiento tecnológico y tienes que vivir bajo el umbral de la pobreza, es decir, tener de ingreso menos de $2 diarios. Y ellos le ofrecen la formación, la capacitación para poder desarrollar trabajos digitales. ¿Y con quiénes trabajan? Con LinkedIn, con Google, trabajan con Netflix. Ayudan en el mejoramiento de los algoritmos y de la inteligencia artificial de cada una de estas plataformas. Y lo hacen desde África. Y han aumentado incluso el nivel de ingresos de estas personas y sus condiciones de vida. Pero bueno, y en el caso venezolano también tenemos un caso particular como Agrocognitive, una de las startups más reconocidas en Venezuela. ¿Y qué trabajan ellos? Pues la agricultura de precisión. Ellos utilizando inteligencia artificial y machine learning procesan imágenes, utilizan sistemas de posicionamiento geográfico para ayudar el proceso de riego, para ayudar el proceso de cultivo, para detectar plagas, para poder detectar estaciones de lluvia. Y eso lo utilizan y hacen ese proceso utilizando tecnología exponencial. Y como ven, también utilizan drones en el proceso de riego. ¿Cuánto podemos hacer nosotros también estando aquí aún en Venezuela? Y esta es una reflexión que les quiero decir y acompañando las palabras del presidente de la Cámara, François Galetti. Miren, no hay que esperar a que todo esté en su sitio para poder empezar a solucionar las cosas en Maracaibo y en Venezuela. Eso es un mito. Bueno, no, vamos primero a que las cosas, vamos a ponerle orden una cosa. No. El momento es ahora para empezar a transformar y a cambiar. El momento es ahora para poder posicionar a Maracaibo como la capital tecnológica de Latinoamérica. Maracaibo, no en vano, es la ciudad donde hay mayor casas de software. La adopción de las tecnologías en Maracaibo es sumamente importante. Tenemos casos de éxito aquí también que han utilizado el enfoque de leapfrogging. Por ejemplo, aquí en la ciudad de Maracaibo el nivel de bancarización es bajo y el acceso a crédito también es bajo, o se ha hecho bajo porque, bueno, todos conocemos lo que pasa con la tarjeta de crédito. En cambio, la adopción de nuevos métodos de pago, utilizando Binance Pay, utilizando pasarelas de pago, utilizando Quick, ha sido abismal. Y esto es lo que nos permite justamente el leapfrog. Tenemos el caso también de Ralvia, que solamente en el 2020 vendió más de 5,000 vehículos eléctricos en toda Venezuela, dejando atrás el tema de ser un país dependiente de los vehículos de combustión. Claro que se puede hacer. Ahora bien, ¿cómo lo hacemos? ¿Qué hacemos entonces para hacer esto? Y quiero cerrar dándole 5 recomendaciones importantes para que ustedes puedan hacer un salto exponencial, utilizar tecnología exponencial en su organización. Y el primero, sin duda alguna, tiene que ver con el liderazgo. La junta directiva y el equipo ejecutivo de la organización tienen que ver la innovación como un principio de toda la organización. No se trata de un departamento, tengo el departamento de innovación. En efecto, puede haber alguien que haga el seguimiento, que se cargue la tarea, pero la innovación tiene que impactar en toda la cultura de la organización. Es una tarea de todos, que la innovación permee a todos los rincones de esa organización para que la innovación tenga éxito. En segundo lugar, así como planificamos escenarios financieros, metas, objetivos, resultados, también tenemos que planificar cómo podemos adoptar las próximas innovaciones que irrumpen en el mercado. Si hay inteligencia artificial, si hay Big Data, Machine Learning, ¿cómo yo puedo aplicar eso en el core de mi negocio? Para que no me sustituya. Lo peor que puede haber que una tecnología me sustituya a mí. En tercer lugar, tenemos que entonces también desarrollar la capacidad de crear nuevos productos y servicios utilizando esta tecnología. Planifico, pero también evalúo qué productos puedo sacar con ellos. En cuarto lugar, tenemos que formular un plan de acción. No se trata solamente de planificación. A ver, ¿cómo lo vamos a ejecutar? ¿Cómo vamos a desarrollar esa estrategia? ¿Y cómo lo vamos a medir que en efecto estamos cumpliendo eso? Y quinto y último, tenemos que desarrollar proyectos que recojan
ideas de negocio, ideas de innovación de nuestro entorno, de los clientes y aliados, y aún de los que no son tan aliados. Y para cerrar, les digo algo que me quedó y quiero compartir con ustedes. Si algo ha sido destruido en Venezuela, en Maracaibo, es nuestra misión reconstruirlo. Solo que esta vez nos toca hacerlo mucho mejor. Muchísimas gracias.